Ah, hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? La profe, sí, señor. Hola. Hola, profe. Hola, profe, lo estamos Ahorita escuchando. sí los escucho. Bueno, Bueno, entonces, por favor, Diana me ayuda para correr las diapositivas. Buenas tardes. Hoy la idea es hablar de sepsis obstétrica y choque séptico. Mi nombre es Héctor Leonardo Perdomo. Yo soy médico y cirujano de la Universidad Surcolombiana, ginecólogo de la Universidad Surcolombiana y especialista en cuidado intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Soy el coordinador de la UCI ginecobstétrica del hospital, una UCI que está hecha para servirles a ustedes. La importancia del control de las infecciones en la paciente obstétrica pues trasciende más allá, la siguiente diapositiva por favor, trasciende más allá de la mortalidad materna, aunque es importante y significativa la morbilidad que acarrea sobre el recién nacido es supremamente importante, pues las infecciones son las causantes de restricción del crecimiento intrauterino, son las causantes de ruptura prematura de membranas, son las causantes en su mayor parte de los partos pretérminos y de la sepsis neonatal. Todas estas en conjunto pues son las principales causas de muerte perinatal. Entonces, la importancia del control de la infección en la paciente obstétrica no solamente va encaminada a el bienestar de la materna, sino preponderantemente al bienestar del recién nacido. La siguiente, por favor. Esta es una diapositiva para recordarles acerca de las causas de morbilidad y mortalidad que
en las diferentes latitudes del mundo, las causas van a ir encabezadas de los trastornos hipertensivos, de la hemorragia obstétrica y, en tercer lugar, de la presencia de infecciones. La siguiente, por favor. En la mortalidad materna, esta es la semana epidemiológica número 30 para el año 2023, en donde para Colombia, para el Huila y para Neiva, pues no somos la excepción a esta estadística. Y los trastornos hipertensivos, seguidos de la hemorragia obstétrica, siguen siendo las causas más frecuentes de muertes maternas, en donde para el presente año ya han transcurrido 55 muertes maternas. Para las infecciones obstétricas se han reportado 14. Sin embargo, cuando vemos las causas indirectas, también esas causas indirectas están relacionadas a las infecciones, como hemos visto en las rotaciones. Las infecciones son de causa directa relacionada con el embarazo y de causas no relacionadas con el embarazo. Entonces, para Colombia hemos tenido en el presente año ya 14 causas de muertes maternas. Si sumáramos esas causas indirectas, pues ya serían más o menos alrededor de 23 o 24 causas, acercándose mucho o sobrepasando inclusive el segundo lugar de la hemorragia obstétrica. Siguiente. Esta diapositiva es para mostrarles en el transcurso de los años, aproximadamente 10 años, esta es la razón de morbilidad materna en Colombia y estaba directamente relacionada con las pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Para el año 2012, el número de pacientes que ingresaba a las unidades de cuidado intensivo era más o menos alrededor de 4.692 casos en toda Colombia. Y vemos cómo este número de casos se ha venido aumentando en la medida que avanza el tiempo, siendo para el año 2022 el total de pacientes que ingresaron a las unidades de cuidado intensivo relacionadas con patología obstétrica 33.250. Este ascenso en la morbilidad va inversamente proporcional a la mortalidad. Esta estrategia de llevar más pacientes a las unidades de cuidado intensivo ha sido importante en la disminución de la mortalidad materna. Hace algunos años, en el 2012, apenas empezaron con las unidades de cuidado intensivo obstétrico, y era mucho menor el número de pacientes que ingresaban. Pero hemos venido cambiando este paradigma en el cual se consideraba que cuando se llevaban las pacientes obstétricas a las unidades de cuidado intensivo era porque algo no andaba bien. Hoy en día consideramos que llevar a las pacientes a las unidades de cuidado intensivo con la intención de brindarles una mejor monitoría es una estrategia importante para disminuir la mortalidad y la morbilidad. Entonces es importante que conozcan que cada vez hay más pacientes en las unidades de cuidado intensivo, no con un motivo de maniobras invasivas, sino con un motivo de monitorización, especialmente en las pacientes que cursan con trastornos hipertensivos, que es el mayor número de pacientes que recibimos en las unidades de cuidado intensivo obstétricos, sino también en esas pacientes que cursan con infección. Siguiente, por favor. Esta siguiente diapositiva Profe, no se entiende. Dianita, esta siguiente diapositiva donde mostramos la razón de morbilidad materna extrema según las causas agrupadas. Entonces,
Entonces, Doctor, no se escucha nada. hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí, Doc. Entonces, volvemos a la anterior diapositiva porque creo que no me estaban escuchando. Bueno, entonces en esta diapositiva lo que quería mostrarles es la tendencia de la razón de morbilidad materna extrema en Colombia y cómo a partir del año 2012 que se empezaron a crear las unidades de cuidado intensivo obstétrico y hasta el año 2022, pues hemos visto un ascenso en el número de pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Esto va indirectamente proporcional a la mortalidad materna. A pesar de que vayan muchas pacientes a las unidades de cuidado intensivo y esto se pueda, en algún momento se vio como una mala práctica, hoy en día sabemos que a las unidades de cuidado intensivo pueden ingresar pacientes no solamente que se encuentran críticamente enfermas y que necesitan soporte, sino que pueden ingresar pacientes que tienen un alto riesgo de morbilidad y de mortalidad y que ingresan para vigilancia. Pues estas pacientes en su gran mayoría las pacientes con trastornos hipertensivos ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Y vemos como para el año 2012 ingresaban 4.692 pacientes durante el año a las unidades de cuidado intensivo con diagnósticos obstétricos y para el año pasado, para el 2022, ese número fue 6 veces superior en donde encontramos 33.240 pacientes obstétricas que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo. En la siguiente diapositiva, no, la anterior, esa.
En la siguiente diapositiva vemos la razón de morbilidad materna extrema, en donde vemos que no solamente como una causa de muerte, sino también como causa de morbilidad, los trastornos hipertensivos, la hemorragia y la sepsis obstétrica se llevan el encabezado como causas de estas patologías. Siguiente. Veamos entonces algunas definiciones que han venido cambiando en el tiempo y que nos hacen entender entonces qué es lo que ha pasado con las infecciones. Tenemos entonces las pacientes que tienen una colonización, son todas aquellas pacientes que en sus tejidos se aíslan microorganismos, pero que no tienen una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando tenemos una presencia de bacterias en sistemas que son estériles y tenemos respuesta inflamatoria, es a lo que llamamos infección. Y la sepsis ha venido cambiando su concepto. En algún momento decíamos que la sepsis era las pacientes que tenían el aislamiento microbiológico y que tenían respuesta inflamatoria. Hoy sabemos que ese concepto está relacionado directamente con el compromiso de órganos blancos y que este compromiso de órganos blancos aumenta la probabilidad de muerte. Es así como en el CHES, en el año 94 se habló entonces por primera vez para la organización en la reanimación de estas pacientes y entonces hablábamos de que habían pacientes que cursaban con respuesta inflamatoria sistémica, pero que esta respuesta inflamatoria sistémica no era secundaria a una infección y que para que esa sepsis fuera considerada, deberíamos tener entonces la respuesta inflamatoria secundaria a la presencia de una bacteria en un sistema que previamente era estéril, debíamos tener el aislamiento y debíamos tener el compromiso de un órgano para poder generar entonces el diagnóstico de sepsis. Entonces, la respuesta inflamatoria hoy en día ha virado, aunque no ha desaparecido del panorama en la medicina. Siguiente. Vemos entonces cómo la sepsis hoy en día es la respuesta disregulada del huésped con un compromiso orgánico en respuesta a una infección. Este concepto se generó entonces en el consenso de sepsis, en el tercer consenso de sepsis, en donde hablamos ya que un mismo microorganismo podía tener diferentes respuestas de acuerdo a la condición que tenía el huésped y que finalmente lo que generaba la mayor respuesta inflamatoria era su sistema inmune y esa predisposición que tenía para generar enfermedad. Entonces, consideramos que la sepsis es la disregulación en la respuesta inmunológica y debe tener el compromiso de un órgano. Ese compromiso del órgano, entonces lo vamos a evaluar de una forma objetiva y vamos a utilizar diferentes escalas. Entre las escalas más importantes que tenemos para la evaluación de la condición de compromiso de órgano blanco, entonces tenemos el SOFA. Siguiente. En esta diapositiva, entonces vemos cómo inicialmente teníamos la respuesta inflamatoria para hacer el diagnóstico de infección y vemos cómo esa respuesta inflamatoria para hacer el diagnóstico de sepsis y vemos cómo esa respuesta inflamatoria se desplazó entonces para hacer el diagnóstico de infección. En la historia clínica de la enfermedad de la paciente con infección, entonces tenemos que la paciente inicialmente está colonizada y colonizado pues estamos absolutamente todos los seres humanos y la probabilidad de muerte por infección en una paciente que está colonizada pues es del 0%. Y en la medida que avanza la historia clínica de la enfermedad en la infección, no importa el órgano en el cual se originó la infección, ya puede ser una neumonía, puede ser una infección de vías urinarias, puede ser una infección de tejidos blandos, puede ser una coriondonitis. En esta primera etapa de la infección, cuando la paciente empieza a presentar los signos de respuesta inflamatoria sistémica sin haber adquirido el compromiso de órgano blanco, y podemos
intervenir a esta paciente, pues es la mejor intervención que podemos hacer, ya que vamos a lograr que solamente entre el 1 y el 2% de las pacientes progresen a mortalidad. La siguiente escala en la historia natural de la enfermedad, inicialmente entonces es la colonización, el segundo es la respuesta inflamatoria sistémica, el tercero entonces es el choque séptico. En el choque séptico es cuando encontramos que la paciente, consecuencia de esa misma infección, ha hecho una hipotensión sostenida, y esa hipotensión sostenida tiene como características: uno, la no respuesta a la reanimación hídrica vigorosa. Dos, el requerimiento de soporte vasopresor luego de 1 hora de reanimación. Y tres, la hiperlactatemia por encima de 2. Cuando tenemos estas características, hablamos de choque séptico. Es la misma infección que ha progresado en la historia natural de la enfermedad, y en este momento la mortalidad de esta paciente se ha incrementado al 40%. Seguidamente de esto, si la paciente no tiene un adecuado control de su infección, pues va a progresar a una disfunción multiorgánica, en donde podemos tener comprometido el sistema nervioso central con alteración del estado de la conciencia o con alteración en la escala de Glasgow. Podemos tener una alteración en el sistema cardiovascular con el requerimiento de soporte vasopresor, que puede progresar a choque refractario con el requerimiento de más de 2 soportes inotrópicos, el compromiso pulmonar evaluado a través de la relación que hay entre la fracción inspiratoria de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esa relación se llama PAFI, y cuando la PAFI está por debajo de 300, hablamos de un compromiso leve de la oxigenación. Cuando está por debajo de 200, hablamos de un compromiso moderado de la oxigenación, y cuando está por debajo de 100, hablamos de un compromiso severo de la oxigenación. La disfunción renal también está dentro de los órganos blancos de la sepsis, y la disminución de los volúmenes urinarios por debajo de 0.5 cc por kilo por hora, o el incremento en la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro, habla entonces del compromiso renal. Y cuando tenemos compromiso renal, pues la mortalidad también aumenta de forma significativa en los pacientes que cursan con sepsis. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva es para mostrarle entonces cómo tenemos identificadas las causas más frecuentes de infecciones en las pacientes obstétricas. Hay infecciones relacionadas con el embarazo e infecciones no relacionadas con el embarazo, infecciones que se generan con mayor frecuencia antes del parto y después del parto. Dentro de las enfermedades relacionadas con el embarazo antes del parto están principalmente el aborto séptico, la corioamnionitis, y dentro de las no relacionadas con el embarazo está la apendicitis, la neumonía y la infección urinaria. La infección urinaria definitivamente es la infección no relacionada con el embarazo que más morbilidad y mortalidad acarrea en las pacientes obstétricas. Durante el posparto, las infecciones también se clasifican de la misma forma: las no relacionadas con el embarazo y las relacionadas con el embarazo. Dentro de las no relacionadas con el embarazo, siguen teniendo en cuenta la infección urinaria y la neumonía, y la apendicitis se cambia por gastroenteritis. Y dentro de las infecciones relacionadas con el embarazo en el posparto están principalmente la endometritis posparto, que está relacionada especialmente con los factores de riesgo durante el trabajo de parto y el parto, y la infección del sitio operatorio. Esta infección del sitio operatorio hace referencia tanto a la infección de la incisión de la cesárea como de la incisión en los pacientes que presentan episiorrafia o sutura de los desgarros vaginales durante el trabajo de parto. Siguiente.
Entonces tenemos cómo la respuesta inflamatoria fue desplazada del diagnóstico de sepsis y ahorita está ubicada en la primera escala de la historia natural de la enfermedad en la infección. Y cómo para hacer el diagnóstico de sepsis, entonces veíamos que era el compromiso de un órgano blanco. Y ese compromiso de un órgano blanco, pues es la definición teórica, pero teníamos que llevarlo a la parte práctica y volverlo cuantitativo. Entonces, la escala de SOFA se ideó para poder hacer un acercamiento y poder tener un idioma universal en la identificación de la lesión de órgano blanco. Y la escala de SOFA nos da una puntuación de 0 a 4 puntos en cada uno de los ítem o en cada uno de los sistemas que evaluamos. Y evaluamos entonces los 5 principales sistemas que se comprometen al tener una infección. En el sistema nervioso central, para la paciente no obstétrica, entonces hacemos una evaluación de la escala de Glasgow. Escala de Glasgow que apareció inicialmente para la evaluación de los pacientes que tenían trauma cráneoencefálico, pero que en la medida del paso del tiempo la hemos adoptado para otras patologías y se adoptó entonces para la evaluación de las pacientes con sepsis en la escala de la valoración neurológica. Y cuando tenemos una escala de Glasgow por debajo de 6, hablamos que en la escala de SOFA tiene 4 puntos. Cuando tiene una escala de Glasgow entre 6 y 9, tiene un valor de 3 puntos. Cuando tiene una escala entre 10 y 12, un valor de 2 puntos. Una escala entre 3 y 14 de 1 punto. Y 15, pues entonces un valor de 0 puntos. El compromiso del sistema renal lo evaluamos entonces con el aumento en la creatinina. Y cuando tenemos un aumento en la creatinina por encima de 5 miligramos, entonces hablamos de de 4 puntos en la escala de Glasgow. Cuando tenemos un aumento en la creatinina entre 3.5 y 5, tenemos una puntuación en la escala de SOFA de 3 puntos. Cuando tenemos un aumento en la creatinina entre 2 y 3.4, tenemos un valor en la escala de SOFA de 2 puntos. Y cuando tenemos una creatinina mayor entre 1.2 y 1.9, una puntuación de 1 punto en la escala de SOFA para la clasificación de la sepsis. De esta misma forma, tenemos entonces la evaluación del compromiso hepático cuando tenemos hiperbilirrubinemia y esas bilirrubinas están por encima de 1.2, ya le da un valor en la escala de SOFA en la clasificación de las pacientes con sepsis y compromiso de órgano blanco. El recuento de plaquetas también es muy importante para la evaluación de los pacientes con sepsis y un recuento de plaquetas por debajo de 20.000 da 4 puntos en la escala de SOFA. Un recuento de plaquetas por debajo de 50.000 da una puntuación de 3 en la escala de SOFA para los pacientes con diagnóstico de sepsis. Entre 100 y 150.000, 1 y 2 puntos en la escala de SOFA. El compromiso respiratorio lo evaluamos entonces con la relación que hay entre la fracción inspiratoria de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esta relación se llama PAFI y cuando tenemos una PAFI mayor de 400 decimos que tiene 0 en la puntuación en la escala de SOFA y cuando tiene una puntuación menor de 100 que da un compromiso severo de la oxigenación, hablamos de que tiene 4 puntos en la puntuación de SOFA. El compromiso cardiovascular lo evaluamos de acuerdo a las presiones arteriales y cuando tenemos una presión arterial media mayor de 70, hablamos de 0 en la puntuación de SOFA para el diagnóstico de sepsis. Cuando tenemos una presión arterial media menor de 70, hablamos de 1 punto en la escala de SOFA para el diagnóstico de sepsis. Y de ahí en adelante viene el requerimiento de soporte vasopresor. El requerimiento de soporte inotrópico da 2 puntos, el requerimiento de soporte vasopresor da 3 puntos y el requerimiento de doble soporte vasopresor
da 4 puntos. De esta forma, una evaluación que era subjetiva, en donde nos hablaba de una disregulación con compromiso de órgano blanco, pues a través de esta escala la hemos podido objetivizar y sabemos exactamente cuál es el estado de nuestro paciente. Podemos clasificar si el paciente se encuentra en sepsis o no de acuerdo a esta escala, y además de eso, esta escala nos permite hacerle seguimiento a los pacientes, porque cuando nos estamos enfrentando a un paciente que tiene una patología infecciosa y que esa patología infecciosa ha progresado a sepsis con una escala de SOFA con una puntuación de 6 o más, pues entonces esta escala nos sirve para hacerle seguimiento a los pacientes cada 6, 12 o 24 horas para mirar la tendencia, si el paciente tiene una tendencia a la recuperación o tiene una tendencia al deterioro. Siguiente. Esta escala entonces aplica para la paciente obstétrica. En absolutamente todas las patologías que vemos en obstetricia, siempre hablamos entonces de los cambios fisiológicos del embarazo. Y estos cambios fisiológicos del embarazo no son ajenos a esta escala. Y entonces se han planteado diferentes escalas para la paciente materna, teniendo en cuenta estos cambios fisiológicos del embarazo. La paciente embarazada se considera una paciente en un choque compensado, en donde la paciente inclusive desde su primer trimestre del embarazo se encuentra con una frecuencia cardíaca aumentada y con unas presiones arteriales disminuidas, haciendo muy parecido el estado fisiológico del embarazo a un estado de choque compensado o a un estado inicial en la paciente con sepsis no obstétrica. Para validar esto, entonces, se han diseñado diferentes estrategias, teniendo en cuenta, siguiente diapositiva, teniendo en cuenta entonces los signos de la respuesta inflamatoria sistémica, en donde tenemos que la temperatura mayor de 38 grados centígrados o menos de 36 grados centígrados, la frecuencia cardíaca materna mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 20, la presión arterial de oxígeno menor de 32, pues entonces son elementos importantes en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. Y que cuando hablamos entonces de la paciente obstétrica, pues estos cambios fisiológicos los tenemos que tener en cuenta. Y hablamos entonces de un QIDS-SOFA obstétrico en donde la frecuencia respiratoria va a ser de 25. El estado de alertamiento ya no lo vamos a evaluar a través de la escala de Glasgow, que es una de las diferencias importantes con el QIDS-SOFA no obstétrico, en donde el estado de alertamiento se evalúa a través del estado de Glasgow en la paciente obstétrica. Simplemente con tener algún compromiso de su estado de alertamiento le da puntuación de 1. Y la presión arterial sistólica, en donde vamos a tener que una presión arterial sistólica menor de 90 es suficiente para darnos un punto. Entonces esta es la escala de SOFA, de QIDS-SOFA y de SOFA para la paciente obstétrica, en donde tiene variaciones especialmente relacionadas con los cambios fisiológicos del embarazo en cuanto a la evaluación del sistema nervioso central, que cambia la escala de Glasgow por una escala mucho más sencilla de si tiene o no tiene compromiso del estado neurológico, y la evaluación de la frecuencia respiratoria, en donde una frecuencia respiratoria mayor de 25 es suficiente para darle una puntuación entonces en la escala de SOFA. La siguiente. Aquí vemos entonces el SOS. El SOS es una escala que ha sido validada para el uso en la paciente obstétrica y en donde la
finalidad de su evaluación fue determinar cuáles eran las pacientes que estaban críticamente enfermas, haciendo evaluación exactamente de los mismos sistemas. Entonces daban una puntuación que iba de 0 a 4 puntos de acuerdo al compromiso de la temperatura, de acuerdo al compromiso de la presión arterial sistólica, de acuerdo al compromiso de la frecuencia cardíaca, de acuerdo al compromiso de la frecuencia respiratoria, a la presencia de células inmaduras y al compromiso de la oxigenación y la presencia de lactato. Cuando aplicamos esta escala, ya no la aplicamos para el diagnóstico de los pacientes con sepsis, sino aplicamos esta escala con la intención de determinar la gravedad de los pacientes. Y cuando esta escala da una puntuación de 6 o mayor, pues hablamos de una paciente en un estado crítico que requiere la vigilancia y la monitoría en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, imagínense en un paciente que esté en hipotermia, hipotenso y bradicárdico. Esto le daría ya una puntuación de 6 a 9 puntos y el paciente estaría críticamente enfermo y debería ser monitorizado en las unidades de cuidado intensivo. El extremo contrario, en donde el paciente está hipertérmico, hipertenso y taquineico, pues igual le da una puntuación más o menos entre 6 y 9 puntos, obligándonos entonces a referir estos pacientes a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, el SOFA, escala importante para la determinación del compromiso de órgano blanco y hacer el diagnóstico de los pacientes con sepsis, y el SOS, una escala importante para determinar el estado crítico de los pacientes y cuáles son los que deben de ser trasladados a las unidades de cuidado intensivo. Siguiente. Esta diapositiva, al principio veíamos entonces que la charla se llamaba la sepsis obstétrica desde la alerta temprana de las circunstancias, la conciencia situacional, hasta el manejo en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, la intención es disminuir la mortalidad materna alrededor del mundo y por eso nos vemos abocados a estar pendientes entonces de la evaluación, el manejo de las pacientes que se tornan críticamente enfermas y tienen una mayor mortalidad. Cuando veíamos las primeras diapositivas, veíamos entonces que las patologías de mayor mortalidad en el embarazo son la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos y las infecciones. Nos hemos hipertrofiado en el manejo médico de las pacientes y hemos diseñado diferentes monitores para la vigilancia de estas pacientes. Pero lastimosamente, en todas las latitudes del mundo no tienen las mismas condiciones para la vigilancia y manejo de estas pacientes. Es por esto que la Organización Mundial para la Salud ha diseñado entonces la escala de alertas tempranas. Escala de alertas tempranas que no es tan nuevo, ya tiene más o menos unos 20 años de vigencia, en donde los mayores estudios se han realizado en el Reino Unido para la disminución de la mortalidad materna y ha sido la estrategia más importante y menos costosa con la intención de disminuir la mortalidad materna. Y en esta escala de alertas tempranas, entonces hacemos evaluación de la presión arterial sistólica, hacemos evaluación de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la necesidad de soporte de oxígeno, de la temperatura y el estado de alertamiento. Esto nos da una puntuación que va de 0 a 3 puntos de acuerdo al órgano que esté comprometiendo esta evaluación y nos va a ayudar a tomar decisiones. Pues cuando tenemos una escala de alertas tempranas con una puntuación entre 1 y 3, esto significa que la paciente puede continuar con la vigilancia y que tenemos que hacer, cuando tenemos una puntuación de 0, que la paciente puede continuar con la vigilancia. La paciente que tiene una puntuación entre 1 y 3 debe tener una vigilancia más estricta y no solamente una monitoría por turno, sino que esta se debe incrementar a 4 horas. Cuando tenemos una puntuación entre 3 y 4, debemos hacer llamado al personal profesional de enfermería para que vigile esta paciente con mayor cuidado, ya que
en la escala de alertas tempranas ha tenido una tendencia al ascenso en la puntuación y esto está relacionado entonces con patologías que se van a complicar. Y cuando tenemos un sistema de alertas tempranas de 6 o mayor, pues esto le da una puntuación de rojo y hace que el personal asistencial deba llamar tanto al médico hospitalario como al especialista, o de no tener la disposición en el nivel en donde se encuentra la atención de esta materna, pues deba ser remitida a un mayor nivel de complejidad. Siguiente. Ahí, tranquila. Hablamos entonces del principio de conciencia situacional. Cuando hablamos del principio de conciencia situacional, hablamos que el 100% de nuestras pacientes que murieron de forma hospitalaria, consecuencia de la hemorragia obstétrica, consecuencia de los trastornos hipertensivos o consecuencia del choque séptico, pues el 100% de estos pacientes en algún momento de sus últimas 6 horas de vida presentaron síntomas y signos de alarma que debían haber tenido un mejor manejo y una mejor atención. Esto habla entonces de la conciencia situacional. Y la conciencia situacional hace referencia a que estamos haciendo el ejercicio muy bien de vigilar las pacientes, estamos haciendo el ejercicio muy bien de tomar los signos vitales, estamos haciendo el ejercicio muy bien de registrarlos, pero estamos haciendo mal la tarea en el manejo de estos signos vitales. Y los diferentes estudios lo que han demostrado es que el 100% de los pacientes en las últimas 6 horas tuvieron alteración en la escala de alertas tempranas con una puntuación de 6 o más puntos, y a pesar de que se registró, no se tomó la decisión adecuada en el manejo de estos pacientes. Siguiente. Entonces, vamos a hablar entonces de la hora de oro. Y en la hora de oro lo que vamos a hablar entonces es de todas estas cosas que tenemos que hacer en sepsis para disminuir y tener un impacto importante en la mortalidad. Cuando hacemos el diagnóstico de infección, lo que tenemos que pensar es que esta paciente puede transitar en la historia natural de la enfermedad de una colonización a una infección, a un choque séptico, a una disfunción multiorgánica e inclusive a la muerte. Y que cuando hacemos el diagnóstico de estas pacientes, pues tenemos que buscar la mejor estrategia para hacerle seguimiento, y la mejor estrategia implementada alrededor del mundo, menos costosa, es la escala de alertas tempranas. Y cuando esta escala de alertas tempranas nos muestra una puntuación de 6 o más, pues entonces tenemos que hacerle un SOFA para determinar si la paciente tiene diagnóstico de sepsis. Y si el diagnóstico es de sepsis, pues entonces ahorita hablamos de la hora de oro. Hace algún tiempo hablábamos de hasta 72 horas para estabilizar los pacientes. Ese tiempo nos lo disminuyeron a 48, a 24 horas, a 12 horas, y hoy día estamos hablando de que todas estas maniobras que se hacen en las pacientes con sepsis, pues las debemos hacer en la primera hora del diagnóstico de las pacientes, en la hora de oro. Y en esa hora de oro, ¿qué tenemos que hacer? Un diagnóstico adecuado, tenemos que identificar la infección, tenemos que clasificar el paciente para mirar a ver en qué estadio lo estamos diagnosticando, si lo estamos diagnosticando en disfunción multiorgánica o en choque séptico. Tenemos que iniciar unas maniobras de reanimación encaminadas principalmente a la recuperación de su sistema cardiovascular con una reanimación hídrica vigorosa. Sin embargo, tenemos que atender el resto de los órganos y tenemos que verificar que la saturación arterial esté en metas, que los volúmenes urinarios estén en metas. Debemos iniciar en las primeras 6 horas el mejor tratamiento antibiótico y debemos cultivar. Al transcurrir esa hora de oro, tenemos que haber definido si la paciente tuvo una buena respuesta al manejo inicial, y si no es el caso, pues debemos pensar en que esta paciente debe ser trasladada a una unidad que le brinde la mejor monitoría para el manejo de esta patología.
Siguiente. Cuando iniciamos entonces el manejo de estas pacientes, tenemos unas metas. Hablemos entonces de las metas a nivel cardiovascular. Cuando hablamos de las metas a nivel cardiovascular, hacemos el diagnóstico e iniciamos la reanimación vigorosa de estos pacientes, pues hablamos de que tenemos que tener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Esa presión venosa central cada vez en menos uso. Se necesita la inserción de un catéter venoso central y el extremo de este catéter venoso central debe estar ubicado en la unión aorto-cava, en la unión atrio-cava. En esta unión medimos entonces la presión de milímetros de mercurio y cuando esa presión de milímetros de mercurio está por debajo de 8, hablamos que la paciente está hipovolémica y cuando esa presión en milímetros de mercurio está por encima de 12, hablamos que la paciente está hipervolémica. Decimos que ese catéter venoso central cada vez está en menos uso debido a que es un procedimiento invasivo y que tienen riesgos el suministrar este tipo de terapia. Tenemos otra forma de evaluar las metas en la reanimación hídrica y para ello está entonces la presión arterial media. Hoy en día hablamos que las metas de reanimación en una paciente con diagnóstico de sepsis, la presión arterial media debe estar en 65 milímetros de mercurio. Que cuando garantizamos esta presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, estamos garantizando una adecuada perfusión de los órganos vitales, el cerebro, el riñón, el corazón y el embarazo. Otra forma de medir la respuesta al manejo es el paso de la sonda vesical y medir entonces el volumen urinario. Nos importa muchísimo cuando los volúmenes urinarios caen por debajo de 0.5 centímetros por kilo por hora y además de eso, el incremento en la creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro. Cuando tenemos cualquiera de estas dos condiciones, hablamos que la paciente está fuera de metas en cuanto a la diuresis o al sistema renal del paciente. La saturación arterial de oxígeno, hablamos entonces de una presión arterial de oxígeno mayor de 70 milímetros de mercurio y en donde la estrategia más frecuente para aumentar la saturación arterial de oxígeno es la transfusión de hemoderivados. Entonces, estas son las metas terapéuticas que tenemos en la paciente con sepsis en la manejo de la reanimación inicial que se da en cuanto a el sistema cardiovascular. En cuanto al inicio del tratamiento antibiótico, cuando tenemos entonces una infección, tenemos que preguntarnos entonces de acuerdo a la evaluación que hicimos si esta paciente tiene riesgo para infecciones obstétricas o no obstétricas. Y después de que evaluemos entonces la causa más frecuente de la infección, que por decir algo para el paciente que estamos sospechando, una meningitis, pues hay que colocar antibióticos que penetren la barrera encefálica. Cuando hablamos de una neumonía, tenemos que colocar antibióticos dirigidos a este tipo de patología. Cuando pensamos en una infección urinaria, tenemos que pensar entonces en antibióticos dirigidos a esta patología. De esta forma, escogemos el antibiótico, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una evaluación juiciosa si los pacientes tienen riesgo para gérmenes multidrogoresistentes. Y entonces cuando tenemos una paciente que ha estado hospitalizada en los últimos 3 meses o que ha recibido antibiótico de amplio espectro por alguna razón en los últimos 3 meses o que esta paciente es usuaria de los servicios de salud, tenemos que tener en cuenta que dentro de la caracterización de la paciente, el ser usuario de los servicios de salud aumenta la probabilidad de tener gérmenes multidrogoresistentes y en este grupo de pacientes deben incluir el personal de salud, ya que por nosotros vivir en los hospitales
pues nuestra colonización es diferente a la de los usuarios que no asisten a los servicios de salud. Al hacer diferente, pues hace que nuestras infecciones estén asociadas a gérmenes multidrogoresistentes. Entonces, en la primera hora de oro tenemos que hacer una evaluación de si el paciente cursa con una infección. Tenemos que hacer evaluación de cuál es el sitio de mayor riesgo de la infección. Tenemos que hacer una evaluación si el paciente tiene riesgo para gérmenes multidrogoresistentes. Y en esta misma hora de oro, pues tenemos que hacer absolutamente al 100% de los pacientes la toma de cultivos. ¿Qué cultivos vamos a tomar? Vamos a tomar cultivos del sitio de mayor riesgo. Entonces, si el sitio de mayor riesgo es una meningitis, pues tenemos que hacer cultivo del líquido cefalorraquídeo y siempre que se hagan cultivos deben ir acompañados de hemocultivos. Entonces, esa es la forma de escoger antibiótico. Usualmente el antibiótico con mayor uso en esta patología es la ampicilina sulbactam, en donde colocamos 3 gramos cada 6 horas para el manejo de este tipo de patología. Este es el SOFA score obstétrico y entonces cuando hacemos este es el SOFA obstétrico y entonces cuando iniciamos la hora de oro, que hemos hecho una adecuada reanimación hídrica, hemos iniciado el tratamiento antibiótico, hemos tomado los cultivos, pues tenemos que hacer la toma de laboratorios con la intención de clasificar nuestra paciente. Y entonces el SOFA obstétrico nos recuerda cuáles son los laboratorios que debemos solicitar. Debemos solicitar entonces gases arteriales porque el SOFA nos pide la fracción inspiratoria de oxígeno en relación a la presión arterial de oxígeno y esta relación entonces para determinar la PAF. Debemos tomar un hemograma para hacer el recuento de plaquetas. Tenemos que solicitar laboratorios de química sanguínea que incluyen las bilirrubinas y además de eso pues tenemos que hacer los cultivos. De esta forma entonces completamos la hora de oro. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva ya se las había mostrado hace un rato, en donde veíamos cómo la escala es del SOS. Esta es una validación de esa escala, en donde vemos cómo una escala del SOS con una puntuación de 6 o mayor de 6, pues nos da un valor predictivo positivo para identificar los pacientes que deben ir a las unidades de cuidado intensivo. Y cuando hacemos la escala del SOS, pues entonces lo que vemos es la evaluación de los diferentes órganos para determinar el riesgo de requerimiento de unidad de cuidado intensivo de este tipo de pacientes. Siguiente. Esta es la unidad de cuidado intensivo obstétrico del Hospital Universitario de Neiva. Cuenta con 9 camas, cuenta con especialistas 24 horas, ginecólogos, especialistas además en cuidado intensivo, en donde estamos dispuestos, una vez salgan egresados de nuestra institución y ejerzan como médicos generales, como médicos rurales, o como médicos internos dentro de la misma institución, pues estamos muy prestos a colaborarles en absolutamente todas las dudas que tengan con nuestros pacientes. Es importante que ustedes sepan que el Hospital Universitario cuenta con una UCI obstétrica, que además de eso, a partir del 1 de noviembre del 2023, el gobierno nacional ha determinado que el Hospital Universitario de Neiva se convierta en un hospital padrino con la intención de disminuir la morbilidad y la mortalidad materno y perinatal, y que eso acarrea que nosotros seamos su punto de apoyo para ayudarles en la toma de decisiones, ya sea por vía telefónica o facilitándole el ingreso de estas pacientes a las unidades especiales, ya sea a sala de partos, hospitalización, salas de cirugía y unidad de cuidado intensivo.
Entonces, esta es la UCI del hospital. Después de hacer esa reanimación de la hora de oro, tenemos que determinar si nuestra reanimación fue adecuada. Al finalizar esa hora, debemos haber tenido el alcance de las metas. Debemos tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Tenemos que tener una presión arterial media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio, ya que esto nos garantiza una adecuada perfusión fetal. Pero si nos vemos enfrentados a que el paciente aún no tiene una buena respuesta a la reanimación inicial, pues entonces tenemos que continuar con la reanimación con líquidos endovenosos. Líquidos endovenosos que hoy en día llamamos estables porque contienen no solamente cloruro de sodio, sino contienen diferentes electrolitos que la hacen mucho más balanceada. Entonces, la reanimación de estos pacientes la hacemos con lactato de Ringer, colocamos bolos de 300 centímetros cúbicos cada 15 minutos hasta alcanzar la meta de 20 mililitros por kilo, en donde en la primera hora alcanzar esta meta está relacionada directamente con la disminución de la mortalidad materna. Evalúe la respuesta clínica con cada uno de los bolos que suministra. ¿Y cómo vamos a evaluar la respuesta clínica? Pues vamos a evaluarla con la respuesta de la frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso, utilizar la presión arterial media como una meta definida que no debe ser inferior a 65 milímetros de mercurio, el mantenimiento de la diuresis, que una vez se inicia la reanimación de las pacientes con sepsis se pasa a una sonda vesical y que esa diuresis debe ser por lo menos de 1 centímetro por kilo por hora, la saturación arterial de oxígeno que debe estar por encima de 95 y el estado fetal adecuado. Dentro de la reanimación no debemos olvidar entonces el desplazamiento del útero. Cuando el embarazo tiene más de 20 semanas y se encuentra justo en la línea umbilical, pues a partir de este momento el embarazo se convierte en una cúspide que el sistema cardiovascular debe vencer. Y para poderlo vencer, pues entonces existe una maniobra que es desplazar el útero de forma manual durante la reanimación hídrica hacia la izquierda con la intención de dejar libre el retorno venoso de la vena cava que trae la sangre venosa de los miembros inferiores y de esta forma mejorar el retorno venoso. La saturación venosa, la saturación central de venosas, la saturación venosa central también es un ítem que tenemos que evaluar. Y cuando esta saturación venosa central está por debajo del 70% y la paciente tiene una hemoglobina hematocrito en rango de anemia por debajo del 30%, pues estas pacientes deben ser transfundidas antes del inicio de un soporte inotrópico. Pero si tenemos una saturación venosa central menor de 70 milímetros de mercurio y el paciente no cursa con anemia, entonces la indicación será el inicio de la dobutamina. Dobutamina que se inicia a 5 microgramos kilo minuto. El choque que no responde a la expansión de volumen al inicio del soporte vasopresor con noradrenalina, entonces es a lo que llamamos choque refractario, al que el choque que persiste a pesar de la reanimación hídrica y al inicio del primer soporte vasopresor. Entonces se inicia vasopresina a las pacientes con choque refractario. La dosis de la vasopresina es de 0,01 y 0,04 unidades por minuto para alcanzar una meta de presión arterial media de 65 o mayor de milímetros de mercurio. El soporte ventilatorio. Definir el suplemento de oxígeno de una forma temprana está directamente relacionada con la disminución de la mortalidad y la morbilidad materna.
Entonces, de forma temprana, estas pacientes que no cumplen la meta de oxigenación, que la saturación de oxígeno está menor de 95 milímetros de mercurio, pues debe este paciente tener suplemento de oxígeno para tener la meta de saturación arterial. La meta de la presión arterial de oxígeno es de 80 milímetros de mercurio. La meta de la PAFI es que la paciente no curse con compromiso de la oxigenación, y la evaluación de la SAFI, que está en relación con la fracción inspiratoria de oxígeno y la saturación arterial que se mide con el oxímetro de pulso. Esta medida que busca no reemplazar la PAFI, pero que sí busca que se convierta en una herramienta para aquellos sitios en donde no contamos con gases arteriales. Pues tenemos que de todas maneras ayudar a hacer una aproximación del estado clínico de la paciente. Y definitivamente, como causa o diagnóstico de falla respiratoria, está el uso de los músculos accesorios de la respiración. Cuando cualquiera de estos ítems está comprometido, la saturación arterial de oxígeno menor de 95, la presión arterial de oxígeno menor de 80, la meta de la PAFI está disminuida, la meta de la SAFI está disminuida, o tiene uso de los músculos accesorios de la respiración, pues este paciente está cursando con falla ventilatoria y debe ser entubada para asistencia ventilatoria. En el soporte renal no tenemos mucho que aportar, pues en este soporte renal con la evaluación del oligohidramnios, que se cuantifica como un gasto urinario inferior a 0.5 cc por kilo por hora, o el incremento de los azoados con un incremento de la creatinina mayor de 0,3 miligramos por decilitro, es suficiente para determinar que el paciente está con un compromiso renal consecuencia de la hipotensión sostenida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los criterios para diálisis son supremamente diferentes. Los criterios para diálisis son el pH, que esté en acidemia metabólica sin otra causa, el paciente que esté con hipercalemia sintomática, el paciente que está anúrico sin respuesta a el uso de diuréticos, y el paciente que hace encefalopatía metabólica sin otra causa. Si el paciente cursa con cualquiera de estas condiciones, pues debe ser llevado a la terapia de soporte renal con hemodiálisis. Las medidas de soporte en los pacientes que requieren hemoderivados. ¿A quiénes vamos a transfundir en sepsis? Vamos a transfundir en sepsis a toda paciente que tenga una hemoglobina por debajo de 7. Vamos a llevarla a una transfusión. Y vamos, además de eso, transfundir a aquellas pacientes que tienen hemoglobina entre 7 y 9, pero que tienen alguna repercusión hemodinámica o lo que llamamos síntomas ortostáticos. A esta paciente también debe ser transfundida. A las pacientes que tienen un recuento de plaquetas inferior a 20.000 por milímetro cúbico, pues estos pacientes deben ser llevados a transfusión de plaquetas, y si tiene alguna indicación de manejo quirúrgico, ya sea parto vaginal o cesárea, debe tener por lo menos un recuento por encima de 50.000 milímetros de mercurio. Entonces, todas estas son las condiciones para transfundir las pacientes en la condición obstétrica. Hemoglobina por debajo de 7, absolutamente a todas. Hemoglobina entre 7 y 9 es aquella que tenga síntomas de ortostatismo. Recuento de plaquetas por debajo de 20.000 a todos. Recuento de plaquetas por debajo de 50.000 solo si tiene síntomas relacionados con el bajo número de plaquetas. Siguiente, los corticoides. Los corticoides tienen dos usos en la paciente con sepsis obstétrica. Un primer uso en los pacientes que tienen embarazos entre las 26 semanas y las 34 semanas, y que estos embarazos creemos que van a terminar
en esta hospitalización y van a tener un parto prematuro, pues tienen una indicación entonces de corticoides con la intención de realizar una inducción de la maduración pulmonar del recién nacido. Se usa la betametasona, 12 miligramos intramuscular, dos dosis separadas por 24 horas. El otro uso de los corticoides es los pacientes que tienen choque refractario, los pacientes que a pesar de la reanimación hídrica requirieron un primer soporte vasopresor. El primer soporte vasopresor no fue suficiente para alcanzar las metas de reanimación y hubo necesidad de iniciar un segundo vasopresor. A eso se llama choque refractario. Y en este tipo de pacientes se usa la hidrocortisona a dosis bajas. Se utilizan 50 miligramos intravenosos cada 8 horas y no se debe exceder en más de 300 miligramos al día. En el manejo de estos pacientes, la dosis de corticoides no debe superar los 7 días de suministro, ya que tiene unas implicaciones importantes sobre la inmunosupresión de estos pacientes. El control del metabólico de estos pacientes también es supremamente importante, relacionado con la disminución de la mortalidad. Y en estos pacientes que no son diabéticos debemos tener las metas de 80 a 100 miligramos por decilitro en ayunas y de 180 miligramos una vez hayan consumido alimento. Estar fuera de estas metas nos obliga entonces al uso de insulinas de forma endovenosa permanente y una glucometría por lo menos cada hora o cada 2 horas. Eso en cuanto al control metabólico. También se debe hacer un control de la profilaxis antitrombótica. El embarazo es un estado procoagulante, al igual que las diferentes patologías son estados procoagulantes. Y las infecciones pues no son la excepción. Todas las pacientes, el 100% de las pacientes que cursen con una infección obstétrica deben tener medidas de compresión intermitente con la intención de realizar una profilaxis antitrombótica no farmacológica. Pero en aquellos pacientes que necesitamos hacer profilaxis y tienen algún procedimiento quirúrgico de forma prematura y que sospechemos que es en las siguientes 6 horas, pues entonces debemos tener la precaución de usar profilaxis medicada con heparinas no fraccionadas y con heparinas fraccionadas en aquellos pacientes que los procedimientos quirúrgicos invasivos u obstétricos no se van a realizar en las siguientes 12 horas después de suministrada la heparina de bajo peso molecular. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva creo que es supremamente importante porque lo que quiere es llamar la atención de ustedes a las unidades de cuidado intensivo, a los hospitales de tercer nivel o los hospitales de segundo nivel. Van a llegar las pacientes una vez se haga el diagnóstico de sepsis y van a llegar entonces en choque séptico o disfunción multiorgánica, en donde el 40% de los pacientes van a fallecer como consecuencia de esta infección. La importancia de esta diapositiva es que ustedes cuando se gradúen y estén parados y sean la representación de los médicos en el primer nivel, pues de acuerdo al trabajo que ustedes realicen con la intención de hacer un diagnóstico temprano, con la intención de hacer un manejo inicial en la primera hora de oro, ya que esa primera hora de oro en la gran mayoría de las veces se va a realizar en los primeros niveles. Si ustedes hacen bien las cosas, la probabilidad de muerte de nuestras maternas debe ser inferior al 2%. Pero si esas maternas, por alguna razón, ya sea por retrasos en el diagnóstico, retrasos en la clasificación, retrasos en el manejo, progresen en la historia natural de la enfermedad a disfunción multiorgánica, choque séptico, pues van a tener una alta probabilidad de morir, inclusive entre el 40 y el 60%. La siguiente diapositiva. Eso era todo en cuanto a sepsis y choque séptico. No sé si tengan alguna pregunta. Hemos resuelto muchas dudas en las rotaciones, pero sin embargo, pues no sé si tengan alguna pregunta referente a el manejo de la paciente
con sepsis y choque séptico durante el embarazo, el parto y el posparto. Hola. Todo claro. No, señor. No, señor, todo claro. Ok. Listo. Queda pendiente entonces por hacer hemorragia obstétrica, que la hacemos el lunes, y antibióticos en el embarazo, que la hacemos el martes. ¿Listo? El examen es el viernes, ¿no? Profe, pero los orales son las fechas que están en el calendario. O sea, tendríamos el 31 el oral. El 31 el oral. Ah, Sí, ok. señor. Entonces el lunes hacemos los dos temas. Vale, profe. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.